Bienvenidos a su clase de comunicación. Vamos a usar esta pizarrita que les envié hace unos días para trabajar con esa secuencia de ideas, el repaso que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar con tipos de comunicación, clasificación según los medios de transmisión, comunicación organizacional y comunicación social, donde nos vamos a detener para enlazarnos en una videoconferencia y abordar a más profundidad este tema. La verdad es que es muy interesante y espero que todos puedan conectarse. Entonces, pues en este orden de ideas empezamos. Me voy a apoyar de algunas herramientas visuales para que se haga más dinámica la presentación y pues vamos a empezar. La comunicación, ¿qué es? Es un proceso de transmisión y recepción de ideas, información y de mensajes. En la presentación también les dije que es una acción de intercambiar información, ya sea entre dos o más personas, teniendo como fin la transmisión y recepción de información. Durante las clases anteriores también estudiamos a profundidad cuáles son los elementos de la comunicación. El mensaje, como las ideas transmitidas mediante códigos, claves o imágenes. El código, que son las claves, las imágenes o el lenguaje. El emisor, que es la persona que inicia el acto de comunicación, y el receptor, que es la persona que recibe el mensaje. El canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje. El contexto es la situación en la que se desarrolla la comunicación. ¿Recuerdan cuando hablábamos del ruido? En la presentación que les envié también se abordaban los niveles. Hablábamos de una comunicación intrapersonal, que es la que tenemos con nosotros mismos, algo así como su conciencia. La interpersonal, que es el diálogo entre dos personas. La grupal, que es en un grupo de hasta 20 personas, por ejemplo, la que tenemos nosotros en clase. Y la masiva, que se da entre grandes masas. El ejemplo más cotidiano de esta comunicación es la política. También estudiamos las funciones, la formativa, informativa, persuasiva y de entretener. Y quiero abordar a profundidad estos conceptos que son los tipos de comunicación. La verbal, que son las palabras e inflexiones de la voz. Dentro de la verbal se encuentran dos ramas, la oral y la escrita. La oral, que son signos, el habla, las palabras, los gritos, el llanto, la risa, que también son formas de expresión oral. Y la escrita, que es desde los jeroglíficos, desde los dibujos en las cuevas hasta la formación de alfabetos. Y tenemos la comunicación no verbal, que es el contacto visual, gestos faciales, postura, movimientos de brazos y manos. La no verbal generalmente es una comunicación inconsciente. Muchas veces es a través de la mirada, de la forma de hablar, de la forma de caminar. Tiene mucho que ver con los aspectos de formación cultural. Me resultó interesante que dentro de la comunicación no verbal identificaran estos dos conceptos. Bueno, aquí les puse un concepto más amplio de la comunicación no verbal, emisiones de signos activos o pasivos que constituyen o no un comportamiento a través de los sistemas no léxicos. ¿Qué era lo que les decía? Es una expresión corporal generalmente y que tienen que ver con ambientes y cultura. Bueno, aquí están dos conceptos importantes. La kinesia, que es la producción de distintos movimientos corporales, conscientes e inconscientes y de carácter congénito. Factor cultural, gestos, posturas, maneras, etc. Y la proxemia, que es la distancia física que guardan las personas entre sí en una situación de interacción, se relaciona con la territorialidad. Hablando un poco de los medios de comunicación, que a su vez son medios de transmisión de mensajes, encontramos estas vertientes. El Internet, que es la información a nivel mundial, es de fácil uso, es económico. Está la televisión, que se basa de imágenes y sonidos, es generalmente muy visual. La prensa escrita, son pues las noticias escritas. El radio, que es para todo público y
La información suele ser más inmediata. Casi se han dado cuenta que cuando suceden eventos como un sismo, por ejemplo, se cortan generalmente todos los medios de comunicación y la que generalmente permanece es el radio. El cine que crea emociones y es un canal audiovisual. Y los libros que son textos y que son representaciones gráficas. Estos son los medios de comunicación que a su vez también son medios de transmisión. En la presentación, me la voy a traer ahorita para acá, les puse además unos medios de transmisión. ¿Qué son estos? Decía que dependiendo del canal tecnológico, los tipos de comunicación pueden ser comunicación telefónica, comunicación virtual o digital o comunicación televisiva. También esta parte me pareció bastante bueno traerla al video. Es según su uso o finalidad, la comunicación puede ser publicitaria, periodística, educativa o política. Y pues bueno, de aquí vamos a pasar a estudiar la comunicación organizacional o comunicación administrativa. Esta tiene 4 subdivisiones, que es la comunicación ascendente, que es la que fluye de los subordinados a los jefes. Se aplica para informar, sugerir, aclarar. La comunicación descendente, que fluye de jefes a subordinados, se usa para ordenar, informar, dirigir, orientar. La comunicación horizontal, que se produce entre personas del mismo nivel jerárquico y se aplica para unificar, coordinar, informar o evaluar. Y la comunicación general, que fluye a nivel estratégico hacia el exterior para todos los interesados. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Cada tipo de comunicación y dependiendo el grupo social en el que se desarrolle, usa o se apoyan de diferentes medios para transmitir el mensaje. Ahorita vamos a hacer un análisis de los principales medios de los que se apoya la comunicación administrativa. El primero de ellos es la carta o misiva, como algunos le llaman. Generalmente es un escrito que fluye en un sobre cerrado, es de carácter formal y las características pueden variar según la intención del emisor. Tiene la función de dar información y dentro de las que destacan en las organizaciones sobresalen estas. Cartas de despido, cartas de solicitud, cartas de felicitación, cartas de recomendación. Estoy segura que en algún momento han usado o se les ha dado alguna de este tipo de cartas. Tenemos también el memorándum, que la raíz de la palabra tiene que ver con hacer memoria y precisamente este documento es un escrito breve que se intercambia entre departamentos y generalmente tiene esa particularidad que es para recordar algún evento, como aquí lo indica, dar avisos, instrucciones, etcétera. Y la estructura del memorándum es la siguiente: nombre de a quién se dirige, nombre o nombres de quienes se dirige, nombre o nombres de los remitentes, fecha, asunto, escrito redactado brevemente y firmas. Otro documento que se utiliza en la administración, en la comunicación administrativa o organizacional, es el oficio. Yo creo que es más conocido por todos ustedes. Y en su definición dice que o menciona que trata de asuntos de servicio público entre dependencias del Estado. Y efectivamente el oficio sella la formalidad en un intercambio de información o en un trámite de tipo gubernamental. Comunica disposiciones, órdenes, informa. También sirve para gestionar, para invitar o para felicitar. La estructura de un oficio son lugar y fecha, numeración. Generalmente en los oficios gubernamentales tienen una nomenclatura a veces muy larga y muy particular para la numeración. El destinatario, asunto, referencia, cuerpo de texto, despedida y firma. Existe también entre los documentos de comunicación administrativa la circular,
que, como su nombre lo anticipa, va dirigida a un círculo de personas con el objetivo de hacerles llegar un mensaje idéntico. Generalmente sirve para dictar órdenes e informar, y su estructura es numeración, es decir, siempre empieza circular, número tal, fecha, destinatario, asunto, despedida y firma. Y el último que vamos a estudiar ahorita es el informe. El informe muestra resultados de un estudio o investigación sobre un asunto. Como aquí hace mención o se lee, dice que se lee que refiere a hechos obtenidos o verificados, investigaciones, estudios o trabajos. Generalmente este es el instrumento también en el que se apoyan las rendiciones de cuentas, los, los, los informes de gastos, etcétera. Su estructura es portada, título, índice, introducción, cuerpo, conclusiones y bibliografía. Concluimos entonces que la importancia de una adecuada comunicación desde el punto de vista administrativo radica en que genera armonía, evita malos entendidos, fuga de responsabilidades y en conjunto logra mejores resultados para la organización. De esta forma cerramos el estudio de la comunicación administrativa y pasamos a la comunicación social. ¿Qué es la comunicación social? La comunicación social es aquella que estudia los medios masivos de comunicación, las formas de expresión y la construcción de información. Sus funciones son el intercambio de información y contribuye también a la interacción y convivencia. Se apoya o se ayuda de muchísimos medios para transmitir sus mensajes. Actualmente, con la era digital, las personas cada vez están usando más las redes sociales, por ejemplo, para transmitir mensajes. Sin embargo, algunos promueven el conflicto social. Destacan el chisme y el rumor. De hecho, se han convertido en razón de reflexión, de estudio y de investigación. Hay algunos conceptos que es importante tener al hablar de comunicación social: chisme, rumor, noticia, folclore, difamación, reputación social y cultura popular. Vamos a estudiar algunos de ellos. Comenzamos por el rumor. El rumor es definido como la voz que corre entre el público. Hay quien también lo define como un ruido confuso de voces o ruido vago. Cuando se añade al rumor una mala intención, se le llama chisme. Alguna de las particularidades del chisme es que generalmente se usa para indisponer a una persona de otras, o se está rumorando de alguna. Puede ser una noticia falsa, pero ojo, también puede ser una verdadera. Cuando la información de un chisme se convierte en verdadera, se convierte en noticia. La noticia es una noción o conocimiento contenido de una comunicación antes desconocida. Dar noticias de un acuerdo, de un hecho divulgado, divulgación de una doctrina, etc. Me resulta bastante interesante comentarles que los primeros orígenes del chisme se remontan a Inglaterra en el año de 1800, con una palabra que se llama gossip, que significa persona relacionada con uno desde Dios, y se usaba para identificar a los padrinos en una relación familiar. No era para nada negativa la palabra. Esta palabra gossip era usada para referir, no era en realidad negativa, era lo que hacían las amistades que compartían una bebida
o se referían también a la mujer que ayudaba en el parto de un bebé en la familia. Esto de que las personas que compartían la bebida, tal vez por eso se usa mucho esa expresión popular que dice que no tomes de la misma copa o compartirás los secretos. Tal vez tenga algo que ver. Bueno, pues los dejo con una introducción para que nos podamos encontrar en un ratito más en la conferencia. Desde, desde la psicología educativa, evolutiva, perdón, una investigación indica que el chisme puede ser incluso una actividad necesaria e innata dentro de la especie humana, lo cual hace suponer que el chisme es inevitable, positivo y necesario. Vamos a platicar de eso, vamos a chismear en un ratito y los encuentro más tarde en la conferencia. Ojalá puedan conectarse todo y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Saludos.